Sí, me escribe la señora y se olvida dónde estaba abajo. No, y otra cosa, las chicas devuelven con más pacientes durante la mañana. ¿Nosotros podemos devolver con más pacientes durante la mañana? No. No, sí estoy inscrita, pero no pusieron ningún correo. No, a mí tampoco. Hay que buscar un correo que dice Fabián Tapia. Automáticamente cuando ya está primero escanean y ahí lo lleva directo a poner el usuario con su no vas a informe. De igual modo, buenos días a todos. Soy Marcela Silvetti, soy miembro de la Comisión de la Sociedad Argentina de Pediatría. Les comento que si tienen algún problema con la inscripción, para no distraernos ahora, cuando hagamos el receso lo pueden hacer, ¿sí? La asistencia va a estar del día de la fecha. Así que no se preocupen por eso. Y bueno, vamos a dar inicio al 19º curso anual de clínica pediátrica. En este primer curso va a arrancar las charlas la doctora Gabriela del Turco. Ella es especialista en neurología pediátrica infantil y se desempeña en el servicio de neurología del Hospital Público Materno Infantil. Sí, así que bueno, ella nos va a hablar acerca de banderas rojas y estén todos atentos, aprovechemos, ella es una excelente exponente, la verdad que es un honor contar con tu presencia y bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, buenos días a todos. Como les dijo la doctora Marcela, soy Gabriela del Turco, soy neuropediatra. Antes que nada, agradecer a todos por la presencia, por estar acá, agradecer a Marcela por convocarme, a la Sociedad Argentina de Pediatría por convocarme, a Cintia, que fue la que me persiguió también para que esté acá. Así que bueno, muchas gracias. El tema que a mí me había tocado era banderas rojas en neurodesarrollo. La verdad que no me gustaba mucho el título ese de banderas rojas porque me parece que es una cosa que todos los pediatras deberían saber, el desarrollo de un niño, y para marcar las banderas rojas primero tenemos que conocer el desarrollo normal, ¿sí? Entonces puse de lo simple a lo complejo y más que marcando las banderas rojas voy a marcar los hitos que tenemos que encontrar, sabiendo lo que tenemos que encontrar, si no están, encontramos las banderas rojas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar o qué es el neurodesarrollo? Yo acá puse más o menos las definiciones que están en la bibliografía, que es un proceso de adquisición de habilidades, que está determinado por aspectos biológicos y ambientales, que es una maduración tanto de estructuras nerviosas como el aprendizaje y que va haciendo que el niño se vaya descubriendo a sí mismo, y es un avance continuo que empieza desde la concepción hasta la madurez. Es una secuencia similar en todos los niños, pero con un ritmo variable. Esa es la definición más completa o la que van a encontrar en todos los libros. Para que ustedes sepan, el cerebro es uno de los pocos órganos que desde que nacemos, o sea, desde que empezamos en la concepción, desde la semana 13 se empieza a formar, ¿sí? Después de que nacemos tenemos un cerebro, si quieren llamarlo medianamente precario, donde las funciones cerebrales son muy básicas y en un tamaño o estructura pequeña en anatomía. Este cerebro va creciendo a medida que nos vamos desarrollando, adquiriendo el tamaño casi de un cerebro de adulto entre los 3 y 6 años en anatomía, y en funcionalidades, si bien va creciendo toda la vida, los primeros 6 a 7 años de vida tienen un crecimiento exponencial y acelerado. Eso es el neurodesarrollo. Son los primeros 6, 7 años de vida donde el cerebro se desarrolla en mayor magnitud. No es que nosotros después de los 6 años dejamos de aprender o de adquirir habilidades. También hablamos de neurodesarrollo después, pero los primeros 6 años son el periodo crítico. Nosotros sabemos que nacemos sin tener ninguna habilidad casi, y a los 6 años sabemos leer, escribir, podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos socializarnos. Entonces es una época de crecimiento impresionante. Por eso marco tanto acá los factores biológicos y ambientales, porque uno puede tener un cerebro en estructura y anatomía normal, pero si los factores biológicos y ambientales no están desarrollados, el neurodesarrollo no va a ser normal.
Es lo que acabo de decir, proceso dinámico. Guárdense esta frase, dinámico, no es algo quieto, todos los días vamos adquiriendo habilidades nuevas, continuo de organización progresiva y compleja de las funciones cerebrales. Acá es lo que yo les decía recién, este proceso va a ser influido favorable o desfavorablemente por diferentes factores, por la pobreza, por la nutrición, por la forma de alimentación, por el nivel adquisitivo, por la accesibilidad a los centros de salud. Entonces, cualquiera de estas cosas que no funcionen en forma correcta va a impedir un desarrollo normal. Entonces tengan ese concepto claro. El desarrollo no depende solo de lo biológico o lo anatómico, depende mucho del ambiente que le demos a los niños en ese proceso. Acá, maduración es la organización anatómica de estructuras morfológicas, pero desarrollo es el incremento de la habilidad y las funciones. Habilidades y funcionales, acuérdense de eso, vamos adquiriendo habilidades. Esto está determinado por la genética, pero modificado por el ambiente, el aprendizaje, el estímulo y la nutrición. Sabemos que la niñez es el mayor periodo de plasticidad neuronal y de mayor capacidad de estimulación del sistema nervioso central. La intervención en esta etapa es fundamental. Y la detección intervención temprana tiene como objetivo reducir las consecuencias a largo plazo, trabajando en el niño y en las familias que tengan esta problemática, ¿sí? Entonces, cuando nosotros detectamos un trastorno del neurodesarrollo o alguna alteración en el neurodesarrollo, estamos previniendo que ese chico tenga fracasos a futuro, ¿sí? ¿Cómo es la mielinización normal? Esto es un gráfico para que ustedes vean cómo va creciendo el cerebro a medida que nosotros vamos creciendo y fundamentalmente a medida que crecemos, cómo van apareciendo las diferentes funciones a nivel cerebral, ¿sí? Esto es el desarrollo cerebral normal y la función sináptica. Acá tenemos el nacimiento, que acá solamente tenemos circuitos sensoriales como la visión y la audición. A medida que vamos creciendo va apareciendo el lenguaje y a medida que vamos pasando el tiempo van apareciendo las funciones cognitivas superiores que vendrían a ser la memoria, la atención, el aprendizaje, la capacidad de retención de contenidos. Entonces ustedes verán que acá, entre los 6 años y el nacimiento, estos tres ejes se conjuntan, se unen en realidad y es donde tenemos el mayor desarrollo cerebral. Y es lo que les decía yo recién acá, el peso del cerebro adulto tiene a los 6 años casi el 95% del cerebro de un adulto en común. Entonces, y al nacimiento el 25%. Entonces, imagínense que en 6 años todo lo que crece esto y todas las cosas que adquirimos en ese proceso, ¿sí? Es importante entender la anatomía y la estructura normal porque muchos de los trastornos del neurodesarrollo pueden tener una base anatómica y no siempre ser una base funcional. Bueno, este es un trabajo que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, es un trabajo no tan nuevo, es del 2020 más o menos, donde estaba un grupo de personas, entre ellos representantes neurológicos, la doctora Nora Grañana, y es un programa donde la SAP propone para los pediatras en formación y los pediatras formados, sobre todo los que están en el interior de los lugares no tan grandes, el uso de protocolos sistematizados para detectar los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué traje esto acá? Si después lo leen un poco al artículo, ahí habla de que la evaluación clínica de un pediatra detecta el 30% de los trastornos del neurodesarrollo. Si nosotros hacemos una evaluación sistematizada, que acá el estudio propone el ASQ3, que es como un cuestionario que tienen que llenar los profesionales, esta evaluación sistematizada y con un protocolo detecta hasta el 70% de los trastornos del neurodesarrollo y la intervención temprana reduce muchísimo el riesgo de estos trastornos. Entonces, esto lo traje para eso, saber que hay protocolos a seguir y que la SAP propone estos protocolos y esta estimulación sistematizada tenemos un amplio, aumenta el margen disminuye el margen de error sería. Esto lo saqué de este artículo básicamente para que ustedes más o menos tengan algún número en la cabeza de qué fuerte que son los trastornos del neurodesarrollo. En Argentina, Lejarraga hizo un estudio de 839 pacientes menores de 6 años, con una prevalencia de 20% de los pacientes que de este número tenían un riesgo para un trastorno del neurodesarrollo. Lo mismo pasó en otro estudio y el que hicieron en la SAP, que es el que le acabo de mostrar ahora, tiene 415 pacientes y de estos 415 pacientes el 43,5% presentó criterios de riesgo en una o más áreas de trastornos del neurodesarrollo. Aclaro que estos protocolos no son diagnósticos, ¿sí? Son orientadores para que ustedes en su consultorio
puedan evaluar al paciente y si consideran derivar. No es que si este protocolo es positivo, el paciente tiene un trastorno del neurodesarrollo, pero es un paciente para prestar atención y para seguir, ¿sí? Bien, un neurodesarrollo exitoso tiene relación con la genética, el ambiente, la estimulación y sobre todo la afectividad. No dejemos de lado esta parte, ¿sí? Muchos chicos llegan a la consulta neurológica por un retraso en el desarrollo, ya sea del lenguaje, de la cognición, y cuando uno se empieza a ver, hay un componente afectivo disminuido y muchas veces eso puede generar un retraso en el desarrollo. Uy, normal, se cayó esto, vamos a hacerlo. La detección precoz de los trastornos del desarrollo ofrece la posibilidad de una intervención temprana y un tratamiento oportuno que permite corregir muchas de las alteraciones. Recuerden que cuando uno habla de tratamiento del neurodesarrollo no estamos hablando de un tratamiento medicamentoso o algo de eso, estamos hablando más bien de una intervención para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuáles son, acá ya entrando un poco más a las áreas del desarrollo cuando un niño nace? Tenemos un área motora gruesa, un área motora fina, el área del lenguaje, el área social y el área sensorial. Están puestas en orden de aparición, ¿sí? Recuerden que el niño, los primeros, casi si quieren decirle 2 años de vida, lo más fuerte en el desarrollo es el área motora. Nosotros en el primer año adquirimos más que nada funciones motoras, que se desarrollan después en gruesa o en fina, y empieza a aparecer el esbozo del lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces es muy difícil hacer diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo en menores de 2 años, no porque no estén o no porque no los tengan, sino porque a veces es difícil ponerles nombre. Ahora, lo que no significa que ustedes los tengan que esperar. Si ustedes encuentran en esa evaluación que hacen sistematizada o no de un niño con un trastorno del neurodesarrollo los primeros 2 años de vida, es preferible que lo deriven y que se evalúe y que se ponga en seguimiento a esperar a ver qué pasa cuando cumpla los 2 años, porque ahí ya estamos perdiendo tiempo. Sabemos que los trastornos del neurodesarrollo no son enfermedades, son condiciones, y que mientras más temprano se intervengan, mucho más temprano vamos a tener respuestas y mucho mejor va a ser la evolución del niño a lo largo de su vida, ¿sí? No siempre un trastorno del neurodesarrollo es sinónimo de discapacidad. Bueno, yo ahora voy a entrar un poquito en cada una de ellas. La motora gruesa no la voy a desarrollar mucho porque la va a desarrollar la doctora Aredes, así que esa área lo voy a pasar un poco más rápido. Como les dije, la adquisición de pautas motoras tiene mucho que ver con el tono postural y va siendo, siempre que hablamos de motor grueso, es céfalo-caudal, o sea, va de la cabeza para abajo. Primero el niño sostiene la cabeza, luego se sienta, luego se para, luego camina. Promedio es eso entre los 3 meses a los 12 meses en función de lo que veníamos hablando del orden. Pero saber que eso no es absoluto, ¿sí? Y el desarrollo motor fino se produce en sentido próximo-distal y está relacionado con el uso de las partes individuales del cuerpo, el uso de la mano, el uso del pie, etcétera, ¿sí? Para que el desarrollo motor se produzca, esta parte es importante, tienen que desaparecer y aparecer reflejos. Recuérdense ustedes que nosotros tenemos cuando el niño nace los reflejos arcaicos, ¿sí? Estos reflejos arcaicos están presentes hasta los 3, 4 meses y ahí deberían desaparecer. Esos reflejos son normales hasta ese momento y desaparecen estos y aparecen los otros tipos de reflejos que son los osteotendinosos que nos permiten a nosotros mantenernos en pie, marcan el tono y la fuerza muscular. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo presente. Más o menos lo que les dije, como para que ustedes se guíen, estos cuadritos los van a encontrar en todos lados, pero es como para que ustedes tengan presente. No me quiero detener mucho en esto porque me parece que es, si ustedes como pediatras lo deben saber, ¿sí? 3 meses, a los 3 meses el motor grueso tenemos que tener el control cefálico, 6 meses se mantiene sentado, a los 9 meses se sienta por sí solo y se gatea y se para, a los 12 camina, a los 18 sube escalera, a los 24 baja y corre, salta en los 2 pies a los 36 y salta en un pie. Esto es lo que me llama, el área motor fina es coge objetos en la línea media, transfiere de una mano a otra, pinza gruesa, eso exactamente lo van a poder ver en cualquier libro de pediatría, que no es lo que me interesa. Acá estamos, en que existen factores reguladores del desarrollo motor como los del tipo endógenos y no modificables, que son los genéticos o los neuromonales, eso depende de cada persona, pero también existen los neuromoduladores tipo exógenos o modificables donde se encuentra la nutrición, el estado de salud, los factores psicológicos y los factores socioeconómicos. Estoy reiterativa con esto, pero es importante que lo tengan presente. Y acá aparece un factor importantísimo que es la genética y la epigenética, recuerden, ¿sí?
Pero esto es lo que más me interesa que recuerden también. Los hitos se alcanzan en forma variable y dentro de un periodo de normalidad. O sea, no es todo igual. No es que un chico no se sentó a los 6 meses, lo tenemos que derivar. No, a mí lo que me interesa de eso, y es lo que quiero que se lleven presente, es el proceso. A ver, si yo tengo un chico que se sostuvo la cabeza a los 4 meses, se sentó a los 8, gateó a los 12 y llega al año y 6 meses y todavía no camina, es para prestar atención, pero no es grave porque viene adquiriendo las pautas madurativas, ¿sí? Si vienen un poco más lentas, acá tenemos que ver si hay estimulación, si el chico no fue prematuro, corregir la edad gestacional. Tenemos que ver un montón de factores que ustedes como pediatras tienen que ver. No camina, lo derivamos a un neurólogo, no, evaluemos. Ahora, si el chico iba haciendo las pautas madurativas acorde y de repente se detuvo, estaba sentándose y de repente dejó de sentarse, empezó a caerse, dejó de fijar la mirada, ahí es donde se tienen que prestar atención. Acá en el desarrollo motor es importante el seguimiento de que se vayan adquiriendo pautas, pero sobre todo es importante la regresión o la no adquisición de nuevas pautas en el tiempo estipulado, ¿sí? Entonces, analicen cada paciente en individual, porque no todos tenemos la misma forma de adquirir cosas, pero sí es importante entender esto, que algunos pueden tener algún tipo de retraso, ¿sí? Y no ser patológico o no corresponder a un retraso en el desarrollo. Hay que ver y analizar cada paciente en individual. Pero como dato de acá en lo motor me interesa eso, las pérdidas de pautas adquiridas y no tanto el que no llegue a una pauta si yo vengo estudiando y todo su desarrollo lo viene adquiriendo un poco más lento. Recordar que muchas enfermedades neurológicas pueden tener como primera manifestación una detención o una regresión del desarrollo psicomotor o un trastorno motor, que ustedes vean, por ejemplo, que chicos recién nacidos están muy duritos o muy blandos, eso también nos hace pensar en algo neurológico, que tengan mayor intencionalidad de movilidad de una mano que de la otra, también nos hace pensar en algo neurológico, ¿sí? El examen pediátrico, los chicos, los primeros 6 años de vida en el examen de niño sano, se debe desvestir al paciente, evaluarlo. Entiendo los temas de los tiempos, pero son los pacientes en donde tenemos que trabajar para prevenir, ¿sí? Entonces, desvestir al paciente, evaluarlo, charlar con los papás, no deben ser consultas rápidas. Después ya me paso un poco al desarrollo sensorial, que no me voy a detener demasiado tampoco, porque este desarrollo sensorial no hace un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, pero sí es importante tener presente... alguien está preguntando. ¿Qué es la base del desarrollo cognitivo-motor? ¿Sí? ¿Por qué es la base del desarrollo cognitivo-motor? También porque nos permite relacionarnos con el entorno. Nosotros recibimos la información a través de receptores sensoriales como son la luz, la visión, la audición o el tacto. Y esta información se convierte en sensación y esta sensación se convierte en una expresión que puede ser a través del llanto, la sonrisa o la expresión de emociones y de esa forma a través de los sentidos empezamos lo que es el desarrollo comunicacional de las personas. ¿Sí? Nos vamos relacionando con nuestro mundo exterior y con nuestro mundo interior, conociendo lo que nos pasa y lo que le pasa al mundo exterior. Entonces, no es menor encontrar los desarrollos visuales, auditivos y táctiles. Les cuento un poco qué es lo que pasa con las personas que no ven o que no escuchan. Se han hecho varios estudios y se ha visto que las personas que tienen déficit visuales o déficits auditivos tienen casi el mismo porcentaje de desarrollar síntomas compatibles con el trastorno del espectro autista sin ser autistas, ¿sí? Porque si yo no escucho, probablemente no pueda desarrollar la función del lenguaje, y si yo no puedo desarrollar la función del lenguaje, por más de que quiera, no voy a poder ser social, y voy a retraerme, voy a ser irritable, y puedo tener los mismos síntomas que un niño con autismo sin tener esa condición, y simplemente tener una hipoacusia. Fue uno de los tantos motivos por lo cual las autoemisiones acústicas entraron dentro de lo que es la pesquisa neonatal o el screening neonatal, y desde hace un tiempo ya en Argentina todos los niños que nacen tienen una pesquisa auditiva, porque la hipoacusia es una de las principales causas de retraso global del desarrollo en los niños entre los 2 y 3 años, ¿sí? Lo mismo pasa con los déficits visuales. Por ahí voy a decir, bueno, es notorio cuando un niño nace sin ver porque tiene algún síndrome genético o alguna cosa. El tema es cuando el niño va creciendo entre los 2 y 3 años que puede tener una visión disminuida. Y eso también genera los mismos síntomas de aislamiento, de ser el niño torpe, que se choca con los compañeritos y básicamente es porque no ve. Entonces no pierdan la posibilidad de fijarse eso. Y la evaluación de la visión es muy simple, es acercarse al niño, mirar si el niño te fija la mirada
mirada, si te sigue, preguntarle a la mamá si conecta haciendo contacto visual cuando la mamá le da la teta. O sea, en un bebé de 2 meses no vamos a pensar que la mamá no la mira, que tiene un autismo. Siempre descartemos lo orgánico y que haya algún compromiso oftalmológico, ¿sí? Bueno, esto yo creo que ya más o menos pasó. Y ahora sí me voy a meter en temas como un poco más álgidos, porque esto sí me parece muy importante de lo que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, porque es una de las principales causas que a nosotros nos llegan a la consulta. Sabemos que el lenguaje está formado por 4 áreas, la área fonológica, la sintaxis y la semántico-pragmática. La fonológica es cómo nosotros pronunciamos el lenguaje, ¿sí? La sintaxis es cómo armamos las oraciones y la semántico-pragmática es básicamente cómo comprendemos el lenguaje que nos llega y cómo usamos el lenguaje para usarlo en forma social. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque esto nos va a determinar en qué área del lenguaje tiene compromiso un paciente, y sabiendo en qué área del lenguaje tiene un compromiso un paciente, uno se va a ir orientando a los posibles diagnósticos que pensamos. Si nosotros nos llega a la consulta un nene de 3 años, 4 años, que te mira a los ojos, que intenta comunicarse, que dice su nombre, pero que no quiere hablar, y la mamá te dice, no, en la escuela me dicen que no habla con nadie, está aislado. Uno se pone a jugar y el nene intenta comunicarse y socializar, y empezás a hablar con él y te das cuenta que tiene una pronunciación mala. Lo primero que yo voy a pensar es una alteración en la fonología y no en el déficit semántico pragmático, y lo que voy a pensar es que probablemente este chico tenga un retraso en el desarrollo del lenguaje con compromiso fonológico, y después este chico por eso no quiere socializar, por eso no quiere entrar hablar con los compañeros, porque no lo entienden. Y acá estamos hablando de algo mucho más simple, que es un retraso en el desarrollo del lenguaje, quizás un trastorno específico del lenguaje, y quizás sea la antesala de algún compromiso cognitivo. Recordar que si yo no desarrollo el lenguaje, probablemente no desarrolle el aprendizaje en forma correcta. Ahora, si a mí me entra en las consultas un nene derivado por trastorno del lenguaje, donde el chico entra, no me mira, no me saluda, entra a deambular, yo intento el contacto visual, no lo quiere hacer, intento jugar, no quiere jugar, la mamá te dice que no se interactúa con nadie en la casa o solamente los busca para pedirle alimento o que tiene sed, ahí voy a pensar que quizás el déficit semántico pragmático está presente porque no comprende el lenguaje comunicacional ni social, usa el lenguaje solamente con intención informativa o ante necesidad, ¿sí? Entonces, esas cosas ustedes las pueden pensar en el consultorio. Aclaro que todo esto lleva tiempo. La evaluación de un niño sano es la evaluación más larga, al contrario de lo que uno cree. Es la que te lleva tiempo, es sentarte a hablar con la mamá, es escuchar a la familia, preguntar desde cómo come, desde cómo duerme. Todas estas cosas favorecen al desarrollo o el neurodesarrollo de un niño, ¿sí? Entonces, comienza antes del nacimiento. El oído se desarrolla ya a partir de la edad gestacional. Entonces, cuando uno empieza a escuchar, puede empezar a desarrollar lo que es el área del lenguaje. Por eso está tan marcado esto de les avisemos a los papás que escuchen música cuando están embarazadas, a la mamá, que la mamá le hable al bebé, el bebé empieza a sentir la voz de la mamá, cosa que cuando cuando el bebé nace escucha esa voz y se tranquiliza. Entonces, sabemos que comienza antes del nacimiento. Después aparecen, si el niño está inmerso en un entorno donde las personas se comunican a través de palabras, es cuestión de tiempo que el lenguaje aparezca más o menos a la misma edad. Siempre todos empiezan más o menos a la misma edad en aparecer el lenguaje. Pero también pueden haber algunos déficits que hagan que no aparezcan en forma esperada. El aprendizaje del lenguaje se inicia en el 3er trimestre de la gestación y el oído es capaz de percibirlo. Cuando ese proceso no se desarrolla en plano previsto por la naturaleza, estamos ante la presencia de un trastorno del lenguaje, ¿sí? Después hay un montón de clasificaciones de lo que es el trastorno del lenguaje, que no es lo que entraría ahora, pero ustedes lo que tienen que determinar es si el paciente tiene intención comunicativa. Y recordar, esto me parece extremadamente importante, que el 5 al 10% de la población infantil va a presentar algún tipo de alteración del lenguaje, lo que no significa que sea una condición que requiera de intervención, ¿sí? Bueno, el lenguaje tiene 2 etapas, una etapa preverbal y una etapa verbal. La etapa preverbal ocurre los primeros 10 a 12 meses de edad. La comunicación en este momento del niño es con su familia,
con su madre y es de tipo afectivo gestual. ¿Qué significa? El niño en los primeros meses de vida entiende más los gestos y las expresiones corporales que la verbalidad. Lo que se recomienda siempre es que la gestualidad y la afectividad vayan acompañadas de palabras para que el niño empiece a desarrollarse en un ambiente afectivo y verbal. Por ejemplo, está tomando la teta, que la mamá le hable, que la mamá le cante una canción. Entonces el niño va a ir asociando el momento de tomar la teta con las caricias de la mamá y con el canto de la mamá, con la voz de la mamá, y eso obviamente va a hacer que el desarrollo del lenguaje sea mejor. A los 12 meses el niño produce su primera palabra y a partir de allí su desarrollo léxico, ¿sí? Experimenta es como después de los 12 meses es una aceleración extraordinaria. A los 2 años ya comprende más de un centenar de palabras, comprenderlo es lo mismo que expresar, ¿sí? Y a los 3 alrededor de 1000, hasta alcanzar más de 3000 palabras en la adultez. Recordar que esto siempre es un desarrollo esperado, pero que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, ¿sí? No se olviden de los factores y sobre todo no se olviden de preguntar si el niño fue prematuro, porque a nosotros los 2 primeros años de vida tenemos que usar una edad corregida, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que nosotros esperamos. Al mes se calma con la voz de la madre, modifica la succión ante cambios de sonido, el lenguaje expresivo llorar, y los signos de alerta en esta etapa, que es de 0 al mes, es un llanto extraño. Recuérdense que el llanto es la expresión verbal del niño. A veces estos llantos pueden estar acompañados de algún síndrome genético, ¿sí? A los 2-4 meses ya muestra el interés por las caras, ahí es donde aparece la sonrisa social, se ríe, a veces a carcajadas entre los 4 meses, y usa la voz para atraer la atención, el gritito del bebé para que la mamá lo mire. Acá lo que nos llama la atención es la ausencia de sonrisa social. Eso se ha visto que la mayoría de los niños con autismo tienen esta condición, pierden la sonrisa social, ¿sí? O no la adquieren. A los 6 meses ya responden a su nombre, ya dice algunos balbuceos, vocaliza, utiliza vocales abiertas y consonantes, y que me tendría que llamar la atención que no vocalice o no balbucee. A los 9 meses ya entiende rutinas verbales, ya dice adiós con la mano, ya dice mamá, papá, con intencionalidad, pero no tan marcada, ¿sí? Y ¿qué no me llamaría la atención? Que no tenga un bisílabo. Por ahí no dice mamá, papá, y dice da, o ta, es lo mismo, ¿sí? El niño a los 9 meses no dice mamá con intencionalidad. Y ya a los 12 meses sí ya aparecen las palabras mamá, papá, agua, con intencionalidad. En este caso es una intencionalidad más informativa, pero también tiene parte de comunicación. Y comienza a entender el no, el pará, el tomá, el dame, ¿sí? Entonces siempre pregunten esta parte cuando hacen, ¿le entiende cuando le dicen vení? Cuando le dice, no cuando no, si le dicen no, si le hace caso o no le hace caso, porque los papás siempre dicen, no, yo le digo que no y no lo hace. O sea, en realidad es si entiende el no como el corte, ¿sí? Y acá lo que también me tiene que llamar la atención en esta etapa, en donde el desarrollo del lenguaje empieza a manifestarse en forma acelerada, es que pierdan habilidades, ¿sí? O sea, yo de repente decía 10 palabras, mamá, papá, agua, toma, dame, qué sé yo, y de repente el nene empieza a decir menos palabras, no adquiere nuevas pautas, pero sí, acá es muy marcado, sobre todo para los trastornos del neurodesarrollo específico, que pierdan estas habilidades. Después aparece la etapa verbal. La etapa verbal es la que ya todos más o menos conocemos. Esto inicia con la expresión de la primera palabra y no se puede determinar con precisión cuándo comienza. Uno espera que para el año comience, pero no hay un punto de corte, ¿sí? Más o menos los diferentes especialistas afirman que el 90% de los niños van a hablar cuando no tienen un trastorno del lenguaje entre los 15 y 18 meses, ¿sí? Pero para poder hablar, no solo necesito tener completamente desarrollada el área emocional y cognitiva del lenguaje y el área cerebral, sino que tenemos que tener una conjunción de varios órganos que forman el lenguaje, ¿sí? Entonces, el niño para poder tener un lenguaje correcto tiene que tener correcta su respiración. Recordemos que para hablar usamos los pulmones, los músculos del diafragma, la emisión de sonidos, los músculos de la fonación, la laringe y las cuerdas bucales, los músculos de resonación como serían la faringe, la boca y las fosas nasales que modulan el tono de los sonidos, y los órganos de articulación, paladar, lengua, mandíbulas, labio, etc. Entonces, si yo tengo un chico
que tiene, por ejemplo, un paladar hendido o fue operado de un labio de porino, yo voy a esperar que tenga un trastorno del lenguaje, ¿sí? Lo que yo no voy a esperar que el trastorno del lenguaje esté basado en un área comunicacional del lenguaje, como sería el área semántico-pragmática. Voy a esperar que tenga un trastorno fonológico del lenguaje, que es lo primero que les expliqué. Entonces, tengamos presente todas estas cosas, pero tampoco creamos que por estas cosas vamos a esperar. ¿A qué me refiero? Es típico el bendito frenillos. Se sabe por muchísimos estudios que el frenillo no interfiere en la articulación de la palabra o en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Un chico no deja de hablar por tener frenillo. Puede tener una peor pronunciación, puede tener una dificultad en la articulación de las palabras, pero un chico no va a dejar de hablar porque tenga un frenillo. Así que les pido que no dejen de derivar o no dejen de prestar atención pensando que el chico tiene algo fonológico. Es un conjunto de cosas. Si tienen dudas, lo derivan al neurólogo y al fonoaudiólogo para que evalúe. Pero no esperen. En el neurodesarrollo no se espera, porque lo que perdemos es tiempo. Y el tiempo es tiempo de falta de estimulación, ¿sí? Bueno, más o menos lo que yo les decía acá. Esto, como les dije, son cuadros que lo van a encontrar en cualquier lado, pero a los 15 meses ya señalan las partes de su cuerpo, entonces es la típica que uno tiene el paciente al frente. A ver, me mostrás tu nariz y te lo muestra, me mostrás los ojos y te lo muestra. Eso esperamos, eso es verbalidad, eso es lenguaje, chicos, ¿sí? El lenguaje expresivo aparecen más las palabras. ¿Y qué me llamaría la atención? Que no señale ni utilice que no utilice más de 3 palabras. Recién entre los 12, 18 y 24 meses es cuando comienzan a formar las frases. Y las frases son cortas. No pretendan que un chico le diga, mamá, quiero ir a la casa de la abuela. No. Mamá, dame, mira eso, quiero aquello. Son frases cortas. Si nosotros tenemos que un niño entre los 18 y 24 meses o hasta los 36 meses forma frases de 2 a 3 palabras, pero las pronuncia mal, estamos ante un desarrollo normal del lenguaje con mala pronunciación, ¿sí? Entonces, veamos eso. Ahora, si el niño solamente con 36 meses le dice a la mamá, la agarra de la mano y le dice agua, ahí está haciendo un lenguaje informativo, no comunicativo, ¿sí? Entonces, si te dice, no, habla mal, pero habla mal porque no se le entiende nada de lo que dice, pero te mira a los ojos cuando habla, sí. Te pide las cosas, sí. Le pide la cosa a los maestros, sí. Intenta jugar con los chicos, sí. Acuérdense también que muchas veces confundimos el tema conductual con los niños con trastorno del lenguaje. Cualquier niño con un trastorno del lenguaje tiene trastorno de conducta, porque no tiene cómo comunicarse. Nosotros los seres humanos somos comunicativos y el 90% de nuestra forma de comunicarnos es verbal. Si yo hablo y no me entienden, si yo quiero hablar y no tengo palabras, ¿cómo expreso mi enojo? ¿Cómo expreso mi ira? ¿Cómo expreso mi malestar? A través del grito, del llanto, y si no me entienden, a través de la expresión física. Entonces, es súper común que los niños con trastorno del lenguaje sean niños irritables y con trastornos severos de la conducta, y eso no es indicador de autismo, ¿sí? Es indicador de trastorno conductual. ¿Sí? Sí, ustedes no tienen que hacer diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo, tienen que pensarlos y derivar, pero no tienen que hacer diagnósticos, ¿sí? El diagnóstico lo hacemos nosotros, pero sí presten atención. Bueno, desarrollo cronológico del lenguaje, perdón. Esto es para que más o menos son las banderas rojas, exactamente, justamente lo que esperamos. Recién nacido llanto, 3 meses gorgojeo, vocalización, 6 meses silabeo, 9 meses balbuceo, 12 meses palabreo, 18 meses intención de hablar de corrido, 24 meses 1 o 2 palabras y 30 meses oraciones. Eso siempre es dentro de lo esperable. Los trastornos del lenguaje pueden afectar, como dije recién, la comprensión o la producción del lenguaje. Yo puedo no entender lo que me dicen y tampoco puedo expresar lo que me dicen, ¿sí? Como les dije recién, el 15% de los preescolares presentan trastorno del lenguaje y 3 al 6% de los escolares presentan trastorno del lenguaje. Es muchísimo más común en los varones y también es más frecuente en la historia familiar. Así que siempre pregunten si en la familia alguno tuvo un trastorno del lenguaje, ¿sí? Y recordar la participación del lenguaje en el aprendizaje pedagógico. Si yo no me pude sentar, no voy a poder caminar. Si yo no puedo hablar, no voy a poder escribir y no voy a poder leer. Entonces, recuerden, sí o sí, todo chico con trastorno del lenguaje, si no le damos un tratamiento, tiene un alto índice de presentar un trastorno específico del aprendizaje como una dislexia, una discalculia, o puede tener un gran compromiso en el área cognitiva.
No se sabe bien si el trastorno del lenguaje forma parte del síndrome clínico de lo que es un déficit cognitivo o a su vez se asocia, pero se ha visto que en la mayoría de los chicos que tienen déficit cognitivo, que antes llamábamos retraso mental, tienen en antecedentes de su infancia un trastorno del lenguaje, ¿sí? Que aparece en las primeras etapas. Bueno, estos son los signos de alarma, no me voy a detener acá, si quieren fijarse y sacar fotos, pero bueno, si no tenemos llanto al mes, si hay ausencia de sonrisa social, si no vocaliza y no balbucea, si no silabea, si no sigue las instrucciones simples, todas estas cuestiones que ya les dije recién. Si tarda en hablar, considerar las siguientes etologías. Si tarda, si no habla en lo tiempo. Retraso simple del lenguaje, trastorno específico del lenguaje, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, hipoacusia, hijo de padres sordomudos o privación ambiental. Si deja de hablar, si hay regresión, buscar afasias adquiridas secundarias a lesiones cerebrales, síndrome de Landau-Kleffner, que es una afasia epiléptica, mutismo selectivo, regresión autista, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil y enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Desarrollo social, esta es la última parte, que es lo que se asocia a lo que es el desarrollo del lenguaje. Un niño, la socialización no es lo mismo que el lenguaje. Yo puedo tener lenguaje absolutamente normal y no ser social, y ahí tenemos mucho de lo que son los autistas de alto rendimiento, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, las personas que tienen inteligencia normal, que hablan bien, pero que no socializan. La socialización es una parte fundamental de la vida del ser humano, y la socialización no tiene un desarrollo específico desde se hace a tal mes o tal mes o tal mes, pero sí se tiene, y tampoco tiene a ver, no es como el lenguaje que vos sabés que es la adquisición de palabras. Es algo innato, pero es la forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos y de generar vínculos, ¿sí? Entonces, recordar que el recién nacido mira, pero mira solamente la distancia de la mamá. O sea, le ve la cara a la mamá, no es que mira alrededor. A los 3 meses ya sonríe, a los 6 meses ríe, a los 9 meses imita. Esta parte de la imitación es fundamental. Tira beso, dice chao cuando se va, esas cosas son importantes, ¿sí? A los 12 meses señala, a los 15 meses voltea, a los 18 meses muestra y a los 24 meses juega. Acuérdense del desarrollo social, porque si yo tengo un chico que no tiene desarrollo social, que no tiene desarrollo del lenguaje, y ya tengo un 80% de probabilidad de que esto sea un autismo, ¿sí? Conclusión, la definición de niños en riesgo de padecer un trastorno del desarrollo aumenta un 70-80%, el 70 o 90% cuando se utilizan los programas de vigilancia y pesquisas estandarizados. Lo que le dije recién, la SAP los recomienda, ustedes como pediatras tienen la obligación de conocerlos y deberían tener la obligación de usarlos en lo que es la evaluación de niños sanos. La evaluación sistematizada y estandarizada disminuye el nivel del riesgo a un 70 o un 90%, ¿sí? Conocer el crecimiento y el desarrollo normal con sus factores y variables biológicas, psicológicas y medioambientales es fundamental para detectar anomalías en el neurodesarrollo. Y estas son como unas frasecitas, no se puede dibujar una línea para dividir lo normal de lo anormal, lo único que se puede decir que cuanto más lejos del promedio se encuentre un niño en cualquier aspecto, es más probable que sea normal. Una de las características del desarrollo normal es la variabilidad, ¿sí? Llévense eso como concepto. Y no es un programa de secuencia rígido, hay una variabilidad interindividual e intraindividual. Bueno, la bibliografía y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, excelente la exposición, a mí me encantó. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? Yo sí quiero. Yo quería preguntarte 2 cosas. Si ustedes en el consultorio han visto si ha influido el uso, el abuso en realidad, del uso del celular en cuanto a lo que es el lenguaje semántico y pragmático. Porque viste que ahora, con tal de que el chico se calme o que la deje a la madre hacer cosas o a los padres, lo primero que hago es darle el celular. Entonces es como una cuestión exógena, como dijiste recién, explicaste los... Y la otra pregunta es que si también han visto si el chico que venía hablando bien en la etapa que ya empieza a ir a la escuela, 4 o 5 años, si deja de hablar también puede ser causa de bullying.
Vamos a la primera. El tema del celular es un gran tema. Justo para hacer esta charla estuve leyendo unos artículos que hablaban de ese tema, porque, a ver, los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que el paciente las trae, básicamente por eso es el término condición. No es que yo adquiero el trastorno del espectro autista o adquiero el retraso mental, son condiciones biológicas y genéticas que la persona que tiene la predisposición la va a hacer, ¿sí? Pero sí hemos visto que los síntomas se exacerban o se acentúan con el uso de pantallas. O sea, si yo no tengo la predisposición para hacer un autismo, no voy a hacer autismo porque me des un celular, pero si yo tengo la predisposición a hacer un autismo con el celular, inhibo la socialización y la comunicación, entonces todo lo que yo pueda trabajar en terapias me va a generar un retroceso con el celular, ¿sí? Y lo que sí se ha visto que en chicos sanos, sin condición de ningún trastorno del neurodesarrollo, exacerba los trastornos conductuales y baja la tolerancia a la frustración. Por lo tanto, si yo a un chico les doy el celular, el niño está sobreexcitado, le saco el celular, se enoja, hace berrinche, empieza con los trastornos conductuales. Entonces, el uso del celular no es para los niños y debería ser restringido para los adultos, ¿sí? Entonces, no hay que tratar de prolongar lo más que se pueda el celular y eso hay que avisar y charlar con los papás, porque entendamos que a veces en los niveles socioeconómicos muy bajos es el único medio de entretenimiento que tienen los chicos. Pero sepamos que esto, por más de que sean, no, porque yo le pongo videitos que es de estimulación, no sirve, es celular. El niño se estimula con la tierra, el niño se estimula en el patio jugando, el niño se estimula con amigos, ¿sí? Porque sacamos la parte social y eso también empeora en el autismo. Y con respecto al tema del retraso del desarrollo del lenguaje en niños con 4 años o por ahí que ya tenían un desarrollo del lenguaje normal y dejan de hablar o el mutismo selectivo, lo primero que tenemos que pensar es en bullying, en trastornos tipo abuso sexual o algún trastorno de violencia familiar, porque el dejar de hablar, si yo ya adquirí la funcionalidad, a los 4 años no voy a pensar en un autismo, porque esa regresión son los primeros años, pero sí voy a pensar en un factor social o ambiental que pueda estar afectando a ese niño, porque es un síntoma de yo estoy llamando la atención, no quiero hablar, algo me está pasando, ¿sí? Entonces es fundamental escuchar eso, ¿sí? El consultorio de la práctica diaria. Sí. Sí, pero si no lo escucha la gente En la práctica diaria, en el consultorio, cuando ustedes ven en el hospital, ¿qué es lo que más predomina? ¿El maltrato familiar, el abuso? Es muy distinto el ambiente social del hospital y el ambiente del consultorio. Nosotros en el ambiente del hospital predomina la violencia familiar, el hacinamiento, la falta de comida, la pobreza. Nosotros somos una de las provincias más pobres de la Argentina, no nos olvidemos de eso, aunque no creamos. En la parte quizás de un consultorio privado donde el nivel adquisitivo es mejor y las necesidades básicas están satisfechas, aparece mucho el bullying y aparecen mucho los trastornos de alimentación en las mujeres, eso es súper común y cada vez aparecen más chicos, ¿sí? Entonces llegan por problemas sociales o comunicacionales y te terminas dando con un trastorno de la conducta alimentaria y no nos olvidemos también que los trastornos de la conducta alimentaria son un síntoma que puede asociarse con autismo de alto rendimiento, sobre todo en las mujeres, donde el diagnóstico siempre es más tardío. Sí. Sí, es más o menos lo que respondía al principio. El uso del celular no está indicado en los niños. La realidad es esa. O sea, no se debería indicar. Se ha abierto un poco, incluso la SAP ha abierto un poco el uso del celular porque entendemos que también es una forma de comunicación que nosotros no vivimos y que los chicos la van a tener. Pero el uso del celular debe ser regulado por los padres siempre. Y el uso del celular ya sea para distracción o para comunicación. ¿Sí? Pero bueno, es más o menos lo que lo había contestado recién a Marce. Sí. Sí, a ver, el tema de las edades a mí me genera un poco de controversia porque me parece que es tan difícil marcar el límite de edad, acá tanto tiempo, o sea, me parece que ahí lo que hacemos es transmitirle a los padres más responsabilidad de la que ya tienen. ¿Es el celular? No. O sea, el niño no necesita celular ni para distraerse ni para comunicarse.
¿sí? Nuestros niños tienen que estar siempre a cargo de un adulto donde otro adulto se pueda comunicar. Y segundo, la distracción de un niño nunca es a través de la tecnología. Puede ser momentánea, puede ser breve, pero no debería usarse el celular. Si yo le digo al papá, mira, a partir de los 6 años puede usar tantos minutos, le estamos dando más responsabilidades a todas las que ya tiene y no la va a cumplir. O sea, yo puedo recomendar un montón de cosas, pero tenemos que sentarnos al frente del paciente y decir lo que el paciente puede llegar a cumplir, ¿sí? No sé. Gracias. Buen día. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la aparición del tartamudeo? El tartamudeo es una expresión verbal que hasta los 3 años, incluso 4 años, es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño tiene un proceso de pensamiento más rápido que el de la expresión verbal. Entonces es muy común que el tartamudeo exactamente aparezca cuando él quiera contar algo con mucha ansiedad y empieza queriendo decir las palabras porque ya las tiene pensadas, pero no las puede expresar verbalmente, ¿sí? Y después de los 3, 4 años, donde uno ya lo asume como algo normal y que lo espera, es un síntoma de ansiedad. No es un trastorno del lenguaje específico, ¿sí? Porque no hay un problema ni de la fonación, ni de la concepción de la palabra, ni de la expresión de la palabra, sino es por una cuestión de ansiedad. Y se asocia mucho en los chicos con trastornos de ansiedad, los chicos con trastorno tipo de espectro, o los chicos con retraso, con trastorno específico del lenguaje, pero no es un síntoma específico para desencadenar o diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo. Sí. No, lo único era yo recalcar el tema del tiempo. O sea, nos exigen a veces mucho la cantidad de pacientes. Yo nunca estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que en este caso uno se tiene que tomar el tiempo, porque nosotros los pediatras, digamos, que cumplimos el rol, es muy importante el interrogatorio, digamos, la confianza con el paciente, porque en base a una consulta que puede ser porque a los padres les cuesta consultar, empiezan a salir un montón de problemas en la familia y creo que eso es muy importante también para saber derivar, digamos, Sí. Y también para poder determinar si se trata por ahí de un problema quizá más del lenguaje o más del punto de vista de retraso, pero eso sobre todo el tiempo de tomarnos el tiempo en el consultorio, porque a veces las consultas son todas muy rápidas y no está bueno eso, digamos. Sí, entiendan que ustedes como pediatras son muchísimo más importantes que cualquier especialista. Ustedes como pediatras son el que acompaña a la familia, el que detecta los síntomas, el que deriva y el que recibe al paciente después del diagnóstico y que va a acompañar. Entonces, el tiempo que ustedes estén con el paciente es un tiempo invertido, ¿sí? Entiendo la demanda, también trabajo en la parte pública y uno no puede darse el tiempo que uno quisiera, pero la consulta del niño sano o la consulta de neurodesarrollo es una consulta que tiene que ser minuciosa, por lo menos una vez al año si la hacen que sea minuciosa y después ir haciendo el seguimiento, ¿sí? Pero ustedes son casi la familia del paciente, así que tómense el tiempo que consideren necesario y para evaluar de forma correcta. ¿Nada más? Bueno, muchas gracias.